Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio poder volvernos a reunir por este medio, principalmente después de que en la semana pasada estuvo un poco complicado el poder transmitir. Sin embargo, hoy ya estamos de nuevo y vamos. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre amado, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, has sido un Padre bueno, que ha cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, y nos has traído hasta aquí, Padre, y no dudamos, Señor, que tú seguirás guardándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, proveyéndonos, Señor, en los días por venir, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu infinita misericordia y gracia para con cada uno de nosotros, Padre. Y en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo que está sobre nosotros con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a compartir acerca de la vida eterna. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Lo que Pablo está orando no solo por los de Éfeso, sino también por cada uno de nosotros, es que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y antes de iniciar con el desarrollo del tema, quiero compartirles una historia, y una historia que es real. Hace muchísimos años, un joven en Estados Unidos se graduó de la secundaria. Y el día que se graduó, pues él estaba esperando unos regalos sumamente importantes o impresionantes de parte de su familia y de sus amigos. Y cuando él, después de la ceremonia de graduación y se juntan en la casa y hay una cena en la casa, y resulta que el papá de regalo le da una Biblia. Y el muchacho realmente se enoja, porque él estaba esperando algo mucho más grandioso. Se enoja, y se enoja muchísimo, al punto de que el enojo le dura y se le incrementa de tal forma que él termina yéndose de su casa, y no solo yéndose de su casa, sino rompiendo toda relación con su padre. Y se va a otra ciudad, se va lejos y muy poca comunicación con el padre, o casi nula comunicación con el padre. Al cabo de los años, el papá entra en un proceso de enfermedad terminal y la mamá llama a este joven, y que ya no era tan joven, y le avisa: mira, tu padre está muriendo, ven a verlo antes de que se muera. Y el muchacho seguía enojado y finalmente decide ir, pero el día que decide ir, su padre muere. Y entonces llega solo al funeral y pues lo toma como algo normal, y solo se dedica un poco a su madre y termina el funeral, se van a la casa, y cuando llega a la casa encuentra la Biblia que el papá le había regalado. Y como estaba buscando algo con que consolar a su madre, pues agarra la Biblia, ya comienza a hojear, y de repente dentro de la Biblia se encuentra un sobre, y el sobre estaba a su nombre, y él lo abre, y cuando abre el sobre
resulta que encuentra un vale que está fechado en el día que él se graduó, hacía probablemente 20 años, y era el vale de un carro último modelo que el papá había comprado para él como regalo de Navidad, pero se lo había dado, o como regalo de graduación, pero se lo había dado en una Biblia. Y este joven en ese momento comienza y entra un tremendo arrepentimiento, una tremenda tristeza, y se da cuenta cuán equivocado había vivido su vida, y además resentido por algo que realmente no había ocurrido y que solo estaba en su mente. Si él hubiera abierto su Biblia y hubiera leído y valorado y apreciado, tarde o temprano se hubiera encontrado con el sobre y hubiera visto y hubiera recibido el regalo. Ahora, ¿por qué estoy contando esta historia? Porque precisamente eso nos pasa a los cristianos. Tenemos una Biblia, no la leemos, y finalmente nos vamos a dar cuenta que por nuestra falta de diligencia, por no leer la Biblia, nos perdimos unas enormes bendiciones de parte del Señor por nuestra propia ignorancia de la palabra, nuestra propia negligencia. La palabra de Dios nos dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y de qué conocimiento? Del conocimiento de la palabra de Dios. Porque ahí están precisamente todos los regalos que el Padre tiene para cada uno de nosotros, que son mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. En el versículo de Efesios 1:18 dice que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y esa esperanza es la esperanza de la vida eterna. Pero no una vida eterna como la concibe la mayoría de personas, de una eternidad que va a comenzar el día que partamos de la tierra para encontrarnos con el Padre, es decir, la eternidad futura. Pero se nos olvida lo que la palabra de Dios dice muchas veces por falta de conocimiento, de que usted y yo, desde el momento en el cual fuimos salvos, tenemos vida eterna, estamos viviendo una vida eterna, de tal manera que la eternidad tiene dos dimensiones. Una dimensión presente en nuestra vida terrenal, que es la eternidad, le llamaríamos la eternidad presente, y una eternidad futura que comenzará el día que partamos de esta tierra para estar con el Padre. Pero desde ya tenemos una eternidad, y desde hoy podemos estar viviendo en esas características de la eternidad si es que realmente nos dedicamos a conocerla, a apreciarla, a valorarla, a buscar esas riquezas de la gloria de su herencia para con cada uno de nosotros. Respecto a que ya tenemos vida eterna, a esa dimensión de la eternidad, de este lado de la eternidad diríamos, tenemos en 1 Juan capítulo 5 versículos del 11 al 13 lo que nos dice la palabra, y dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Ojo, que Dios nos ha dado vida eterna, no que nos va a dar, ya tenemos vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, tiempo presente. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? Vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que te creéis en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No está hablando de futuro, está hablando de tiempo presente. Ya tenemos vida eterna. En Colosenses capítulo 1 versículo 27 la palabra de Dios también nos enseña: a quienes Dios, refiriéndose a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, lo que equivale también a Cristo en nosotros, la vida eterna. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 4, la palabra de Dios también nos enseña respecto a lo mismo, a que ya tenemos eternidad aunque estemos aquí en la tierra. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra de Dios vimos anteriormente que nos enseña que en Jesús estaba la vida, por lo tanto la naturaleza de Jesús es la vida eterna y nosotros ya tenemos esa naturaleza, por lo tanto ya tenemos la vida eterna desde el día de nuestra salvación. Estemos enterados o no, lo creamos o no, comenzamos a vivir las características de la vida eterna que se van haciendo cada vez más notorias y evidentes en la medida desde el día en que fuimos salvos y en la medida en la cual renovemos nuestras almas, renovemos nuestras mentes y nos volvamos más conscientes y sensibles a la obra transformadora y a las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Por ello, en este pasaje de Efesios 1:18 están unidas dos cosas, no solo la eternidad, que es la esperanza a la que nos ha llamado, sino también las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una herencia que ya tenemos porque ya Cristo, que es el testador, murió, aunque resucitó, pero murió, y eso nos hace herederos juntamente con él de todas las riquezas del Padre, que son todas las características de la vida eterna. Ahora, aquí hay un punto en el cual usted y yo tenemos que estar conscientes y tenemos que estar claros. Las riquezas de la gloria de su herencia para con nosotros los santos son todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Ahora bien, bendiciones de Dios para nosotros no son solo aquellas cosas que nos gustan, que generalmente y de alguna manera satisfacen alguna cuestión de nuestro ego, de nuestro yo, y que de alguna manera directa o indirectamente se pueden estar relacionando con los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, con el orgullo, la jactancia, la arrogancia o con la codicia o con la búsqueda de placer, etc. Generalmente nosotros solo tomamos como bendiciones aquellas cosas que nos agradan, pero que nos agradan desde la perspectiva de la carne, no desde la perspectiva del espíritu. Sin embargo, bendiciones son todas aquellas cosas que Dios ha determinado para nuestro bien, para que nosotros desarrollemos o en nosotros se desarrolle esa vida eterna que Él nos ha dado desde la salvación en Cristo Jesús. Por ello necesitamos renovar nuestra mente para ver las cosas desde otra perspectiva. Necesitamos la transformación o salvación de nuestras almas por la palabra de Dios, que es Cristo en nosotros, y la comunión del Espíritu Santo, que nos va haciendo cada día más sensibles y receptivos a todas esas bendiciones, principalmente aquellas que no vemos como tales. Por ejemplo, bendiciones para nuestra vida son, por comenzar algunas, la obediencia, el carácter de Cristo formándose en nosotros, el fruto del Espíritu, la muerte al yo o la negación del yo, la fortaleza para llevar las obras de la carne a morir por el Espíritu Santo, también la santificación, el temor de Dios, el arrepentimiento. Todas esas cosas son bendiciones, aunque la mayoría de nosotros no las ve como tales. Y son bendiciones que son parte de las riquezas de la gloria de su herencia para con nosotros los santos, para que podamos vivir en la plenitud, en la mayor plenitud, abundancia, prosperidad de la vida eterna desde aquí de la tierra. Muchas veces no tenemos vida abundante porque no valoramos, apreciamos y usamos esas bendiciones que el Señor ha puesto ya en nosotros para que podamos disfrutar de la vida eterna. Y un ejemplo de ello está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 12. Dice, después de que la palabra de Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, la palabra de Dios dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, Pablo está hablando de repetir las mismas cosas para que no se nos olvide, que la entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo, no solo ver el reino, sino entrar en el reino de Dios y disfrutar de la plenitud, de las riquezas, de la gloria de su herencia en los santos que constituyen la vida eterna, necesitamos agregarle a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Es decir, necesitamos crecer. No se trata solamente de ser salvos y ya soy salvo, tengo vida eterna, ya tengo el derecho de disfrutar, derecho entre comillas, ¿no? De disfrutar de todas las bendiciones de Dios porque ya le hice el favor de ser salvo. No es así. La palabra de Dios dice que necesitamos ser diligentes. En este pasaje que acabamos de ver tenemos varias enseñanzas que necesitamos conocer o reconocer y que son importantes para nuestra vida cristiana y para vivir en esa plenitud, abundancia, prosperidad, shalom, bienestar que el Señor compró para nosotros en la cruz del Calvario y que es el regalo que Él nos da en la salvación junto con el perdón de pecados, es decir, la vida eterna. La primera de esas enseñanzas que podemos sacar de este pasaje es que no solo se trata de ser salvos, no solo se trata de reconocer el señorío de Cristo, de ir a la iglesia y pasar el tiempo y esperar el irnos con el Señor. Necesitamos ser diligentes, dice la palabra en este pasaje, como en otros que vamos a ver, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, no dice solamente diligencia, dice toda diligencia. Necesitamos ser diligentes. La vida, muchos creyentes piensan que la vida del Señor es una vida de esperar pasiva, pero en realidad es una vida de espera, de fe, de espera en la fe, pero activa. Una espera activa, haciendo lo que está en nuestra mano hacer y dejando el resto en las manos de Dios. No se trata de cruzarnos de brazos y esperar que el Señor lo traiga todo a nuestras vidas solo porque sí. Necesitamos ser diligentes y esto nos lo enseña Eclesiastés 9:10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, el apóstol de la gracia le está diciendo a Timoteo, su discípulo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Para muchos entienden la gracia sin entender este pasaje o sin ver este pasaje, entendiendo la gracia como, Dios tiene la obligación de dármelo todo sin que yo haga nada. Y eso no es así. El hecho de que yo haga no es una obra. El hecho de que yo haga es también una gracia. Y la gracia implica el hacer. Por eso la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. No solo es el querer, sino el hacer. Y la palabra de Dios dice, pide y se te dará, busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. No es una espera, ya pedí, entonces ya creo que recibo y me siento a esperar de brazos cruzados que Dios haga todo lo demás. No, yo también tengo que hacer una parte. Y aparte de esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús.
Recordemos lo que dice también Josué capítulo 1 versículos del 7 al 8, y este es el esfuerzo en la gracia. Dice: solamente esfuérzate, y le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, nos enseña Jesús: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en Mateo capítulo 11 versículo 2 también el Señor nos recuerda que el entrar en el reino de los cielos, el disfrutar de todas las bendiciones de la vida eterna que ya tenemos, implica la necesidad de buscar, de esforzarnos, de ser valientes. ¿Por qué razón? Porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con dificultad, con oposición, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, que hay dos cosas diferentes. Una es ser salvo y otra es ser discípulo. Con ser salvos vemos el reino de Dios, es decir, entramos a la eternidad. Pero cuando somos discípulos, es decir, nacemos del agua y del Espíritu, entramos en el reino de Dios, es decir, disfrutamos de la plenitud del reino, no solo de la vida eterna, sino de la plenitud de la vida eterna. Entonces necesitamos ser diligentes. ¿Y diligentes en qué? En añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. La vida cristiana es una vida no de ignorancia, sino una vida de crecimiento en el conocimiento del Padre y de Jesucristo. Y recordemos que tanto el Padre como el Señor Jesucristo son eternos e infinitos, por lo tanto, todos los días podemos crecer en ese conocimiento, y Jesús mismo nos da las instrucciones. Nos dice en Juan 17:3 que escudriñemos las Escrituras, porque ellas dan testimonio del Padre, y en el Padre está la vida eterna. Y lo mismo nos dice en Juan capítulo 5 versículo 39, que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna, las riquezas de la vida eterna, las riquezas de la gloria de su gracia, todo lo que implica la vida eterna. Y vuelvo a recordar lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6, que es un pasaje bastante importante, que no debemos pasar por alto. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento y porque te olvidaste de la ley de tu Dios. Entonces está hablando del conocimiento de Dios y está hablando del conocimiento de la palabra. El pueblo era el pueblo de Dios, sin embargo pereció por falta de ese conocimiento, y eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. La palabra de Dios dice que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento se escribieron para que sean ejemplo para nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. En Colosenses capítulo 1 versículo 10 también nos habla de la vida cristiana, y no nos habla de la vida cristiana como una vida de espera, como una vida de pasividad, sino nos habla de una vida de actividad, de diligencia. También dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, tener un andar digno del Señor y agradarle en todo es llevar fruto en toda buena obra, pero además crecer en el conocimiento de Él. Entonces necesitamos crecer en el conocimiento de Dios.
Notemos que no se trata de añadir acciones, de hacer, sino en primer lugar se trata de cuestiones de carácter que implican una transformación de la vieja manera de vivir para revestirnos de la nueva manera de vivir. Recordemos que se trata de añadir fe, virtud, conocimiento, paciencia, amor fraternal, amor, dominio propio, etcétera. Entonces, y esas son todas cualidades del carácter. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, la palabra nos habla precisamente de eso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, veamos ahora, y antes de entrar a ver las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o esas riquezas de la vida eterna que ya podemos disfrutar el día de hoy, veamos qué es lo que necesitamos para poderlas disfrutar. Dice, en primer lugar, que a la fe necesitamos, en primer lugar, a la fe nos es dada como una semilla, dice la palabra, pero la fe debe crecer como un arbusto de mostaza. Entonces le debemos añadir cada día a nuestra fe. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de el oír la palabra de Dios, de oír continuamente la palabra de Dios, y entonces va creciendo nuestra fe. Al crecer nuestra fe va creciendo nuestra obediencia, y al crecer nuestra obediencia se van manifestando las bendiciones de Dios en nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros estas bendiciones y nos alcanzarán. Y notemos algo, la obediencia no es un mérito. La obediencia es una gracia de Dios que nos fue dada en nuestra nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es obediente. Por eso Cristo fue obediente, porque parte de la naturaleza de Dios es la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a su palabra. Y esa obediencia ya nos fue dada porque nos fue dada la naturaleza de Cristo en nosotros. Y Cristo fue obediente al Padre. Por lo tanto, la fe es obediencia. Más que confesión positiva o creer en ciertas cosas, la fe se manifiesta en obediencia, y eso es lo que nos habla Hebreos capítulo 11, versículo número 8. La palabra de Dios dice que por la fe Moisés obedeció a Dios y fue a la tierra que Dios le estaba dirigiendo sin saber a dónde exactamente iba a llegar. Pero él creyó a Dios, le creyó, y porque le creyó, le obedeció, y porque le obedeció, llegó a la tierra prometida, sin saber a dónde iba. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe, es decir, sin fe y obediencia, es imposible agradar a Dios, y que Dios es galardonador de los que le buscan. La obediencia es una forma de búsqueda de Dios. Entonces necesitamos la obediencia. La primera cosa que nos dice después de la fe, a la fe hay que agregarle virtud. ¿Y qué significa la virtud? En la palabra griega que se traduce virtud significa valor, significa excelencia, no perfeccionismo, pero sí excelencia. Y esto nos recuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice, ojo con esto, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, note lo que significa la vida cristiana, velar. Y velar significa estar vigilantes. Estar firmes en la fe. Portarnos varonilmente y esforzarnos. Es decir, poner toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro valor en mantenernos en la vida cristiana, de mantenernos en la palabra de Dios.
Y no es perfeccionismo, porque la misma palabra de Dios nos enseña primero en Proverbios 4:18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si pecáramos, abogado tenemos para con Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se trata de perfeccionismo, se trata de una vida que cada día va creciendo hacia esa perfección, que cada día va mejorando en algún aspecto, y principalmente en el aspecto de la obediencia, en el aspecto de la transformación de nuestro carácter, en el aspecto de la vida en amor, en el aspecto de la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Entonces, somos llamados a llevar una vida de crecimiento en el Señor, una vida de obediencia al Señor, de una obediencia creciente al Señor, y esa obediencia creciente nos va a llevar a crecientes niveles de bendición, a crecientes niveles de gozo, a crecientes niveles de plenitud de vida. Lo siguiente que necesitamos agregarle a la fe después de la virtud es el conocimiento, que ya lo vimos en Oseas capítulo 4 versículo 6, así como también en Juan capítulo 17 versículo 3 y Juan 5:39, y que se refiere al conocimiento de Dios y al conocimiento de la palabra, que van de la mano. Lo siguiente que necesitamos agregar es a la fe, a la virtud y al conocimiento es el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es poner bajo control del Espíritu Santo y de la palabra todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones, etcétera. Dominio propio es lo mismo que mansedumbre, es decir, mansedumbre viene de manso, y manso quiere decir poner bajo control, domar. Y en el caso de lo que nos está diciendo la palabra de Dios, es domar todo lo proveniente de la carne. Es decir, los pensamientos, los sentimientos, las emociones y las decisiones que no son conforme a la palabra de Dios, que no son conforme a la voluntad, que son esos caminos que nos parecen derechos o esas ideas que nos parecen derechas en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. La palabra de Dios claramente, y lo que necesitamos poner bajo control, domesticar, son los deseos de la carne, que es la búsqueda de placer, los deseos de los ojos, la codicia y la búsqueda de cosas materiales, y la vanagloria de la vida, que es todo lo referente al orgullo, la autoestima, etcétera. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 7 al respecto, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y también Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30, esto quiere decir que ese domesticar, ese domar a la carne, necesitamos de Dios a través del Espíritu Santo y a través de la palabra para ponerlo bajo control. Y esto es lo que nos dice Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 también. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, obediencia, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, la palabra de Dios nos habla en Efesios de que hay un reposo que está pendiente para el pueblo de Dios. Ese reposo es Cristo, es venir a Cristo, vivir en Cristo, y que Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. De eso se trata la vida cristiana, de vivir en Cristo, y es en Cristo donde tenemos todas las riquezas de la gloria de su herencia. Por eso Colosenses capítulo 1 versículo 27 nos dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La otra cosa que necesitamos agregarle a la fe, a la virtud, al conocimiento y al dominio propio es la paciencia, y la paciencia es la resistencia o el aguante alegre o esperanzado.
la constancia, la perseverancia hasta que las bendiciones de Dios y hasta que lo que Dios ha dicho sea manifiesto en nuestras vidas. Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 4 nos habla de ello y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, para que tengamos vida eterna plena, pero para ello necesitamos tener paciencia. En Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice también la palabra: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, y dentro de esas promesas la vida eterna de la que estamos hablando, esa dimensión de la vida eterna que está para que la vivamos el día de hoy aquí en la tierra, que transforme nuestra vida terrenal a cada vez más a la semejanza de la vida que viviremos en la eternidad. La vida eterna que vivimos aquí en la tierra, o las características de la vida eterna que viviremos aquí en la tierra, son las mismas características de la vida eterna que viviremos en la eternidad, solo que perfeccionadas, pero que ya podemos comenzar a disfrutar como primicias acá en la tierra, en la medida en la cual nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, y que va a ir agregando estas cosas en nuestras vidas. No es que tengamos que, tengo que buscar la paciencia. Recordemos que la paciencia es fruto del Espíritu Santo, nos viene por la dependencia al Espíritu Santo. El conocimiento nos viene por la dependencia a la palabra de Dios. Todo lo que estamos hablando hoy nos viene, necesitamos abrir nuestro corazón para que nos venga como un regalo de la palabra y como un regalo del Espíritu. Lo único que nosotros necesitamos hacer es buscar cada día de la palabra, alimentarnos de la palabra y fortalecernos en la comunión con el Espíritu Santo, y en la medida en la que hacemos esas cosas, esto nos va a ir siendo agregado, y al sernos agregado vamos a ir experimentando cada vez más y siendo más sensibles a estas riquezas de la gracia, de la herencia de Dios para cada uno de nosotros los santos. Y a la paciencia, la palabra de Dios dice que también le agreguemos piedad o devoción, que implica en primer lugar hacia Dios un profundo respeto y admiración de su dignidad, virtudes y méritos. Es decir, que no menospreciemos o desechemos ninguna, que vayamos conociendo cada día más las virtudes y excelencias de Dios, su carácter. Mire, en su carácter le puedo mencionar por lo menos unas 20 facetas que muchas veces solo las conocemos de oídas, pero no las hemos vivido, experimentado o reconocido e interiorizado. Porque una cosa es que leamos la Biblia, una cosa es que sepamos algo de la Biblia, pero otra cosa es que la hayamos entendido, y entendido requiere meditarla, y no es difícil. Pero si solo pasamos por la Biblia superficialmente, lo que nos vamos a tener es un conocimiento superficial. Pero la palabra nos llama a tener un conocimiento profundo, un conocimiento experto. Por ello necesitamos meditarla, escudriñarla y otra serie de cosas que hemos hablado en algunos otros estudios acerca de lo que debería ser nuestra actitud hacia la palabra. Y dentro de eso está el conocer a Dios, y conocer a Dios es conocer quién es Él realmente. Yo le preguntaría si verdaderamente tenemos una idea bíblica acerca de quién es el Señor. Para ello necesitamos conocer sus cualidades, sus características. Por ejemplo, el amor, ¿qué significa el amor? La gracia, la misericordia, la santidad, la bondad, la benignidad, la magnanimidad, la presciencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la disciplina, la justicia, la santidad, la bondad, la benignidad, en fin, una serie de eternidad, infinitud, etcétera, una serie de características
que tal vez las conocemos de oídas, como decía Job, ¿verdad? De oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. No se trata de tener un conocimiento superficial, necesitamos un conocimiento experimental, un conocimiento profundo del Señor y experimentar cada una de esas cualidades de su carácter en nosotros mismos. Entonces, la piedad o devoción, en primer lugar, se trata de tener un profundo respeto y admiración por su dignidad, virtudes y méritos de Dios. Pero también se trata de tener hacia los demás una actitud de misericordia, no condenadores ni legalistas, y respetar su dignidad como personas hechas a la imagen de Dios, aunque esa imagen de Dios esté deteriorada en sus corazones por la obra del pecado en ellos. Pero que en alguna medida esa dignidad y esa imagen todavía permanece en ellos, es decir, el respeto a la persona humana. La devoción y la piedad también implica una actitud de aprecio, de respeto, de admiración a la iglesia y a los hermanos. No se trata de estarlos criticando, juzgando, menospreciando, desvalorizando, juzgando, chismeando, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos, número uno, que la iglesia es la futura esposa de Cristo. Y que Cristo la ama y dio su vida por ella y está enamorado de ella. Si alguien habla mal de su novia o de su futura esposa, se la va a tener. Si alguien habla mal, si digamos hay una pareja y otra persona habla mal de la novia de esa persona va a tomar acciones en contra de aquel que ha estado hablando mal. Igual el Señor, aunque nosotros seamos hijos, pero estamos hablando mal de su novia, vamos a tener consecuencias al respecto. Además, la iglesia, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 23, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la suma de las virtudes de todos los que conforman la iglesia hacen que la iglesia sea la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Puede tener defectos en lo individual, puede tener defectos en lo particular, pero cuando se junta toda la iglesia, las perfecciones de cada uno llevan a formar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por un lado, por el otro lado dice la palabra de Dios que es en la congregación donde Dios envía bendición y vida eterna para todos los que están congregados. Entonces debemos amar la iglesia. Claro, no debemos pasar por alto sus debilidades, sus defectos, pero nuestra responsabilidad es no solo señalarlos, sino trabajar para que esas debilidades o esos defectos vayan superándose y cada día la perfección de la iglesia y la perfección de los hermanos sea mayor cada vez. Por eso la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que en Romanos, esto lo dice en Hebreos 12:14, pero en Romanos 12:21 también nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto aplicado a la iglesia, aplicado a los hermanos, es no seas vencido de los defectos o de las imperfecciones de la iglesia o de los hermanos. Más bien, trabaja para vencer ese mal con el bien, con la amonestación, la exhortación, con nuestro servicio, con nuestro ejemplo, con nuestra enseñanza, etc. Esas son las formas de corregir los defectos o las deficiencias que podamos ver en la iglesia o en los demás. Y Gálatas capítulo 6, versículos del 9 al 10, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No dice hagamos bien a todos los que sean perfectos, hagamos bien a todos los que nunca se equivoquen, hagamos bien a todos los que todo lo hagan bien. No. Dice que según podamos,
hagamos bien a todos, sin distinción de ningún tipo, mayormente a los de la familia de la fe. Luego también nos habla de agregar afecto fraternal, y ese afecto fraternal significa amar al prójimo de una manera práctica, sirviéndole a los demás. En Gálatas 5:13 es parte de la gracia, es el servicio a los demás, y notemos esto, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, la gracia, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La gracia, cuando verdaderamente conocemos la gracia nos lleva a ser servidores los unos de los otros. No condenadores, no acusadores, no juzgadores. Si me gusta el chisme, si me gusta la murmuración, si me gusta acusar, condenar, juzgar, etcétera, es porque todavía no he conocido la gracia y estoy caminando en el legalismo. Y cuidado con eso, porque lo que sembramos cosechamos, y con la vara con la que medimos seremos medidos nuevamente. Y mire este pasaje hermoso de la palabra que nos llama también al servicio como parte de nuestra vida cristiana, que está en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y finalmente, al amor fraternal, dice la palabra, o al afecto fraternal, que le agreguemos amor. Y el amor es el mandamiento más importante de toda la ley, y lo único que permanecerá y lo que será realmente evaluado en el tribunal de Cristo cuando nosotros partamos de este mundo a la presencia del Señor, para recibir recompensas cuando lleguemos a su presencia, y que determinarán una mayor o mejor eternidad para aquellos que los obtengan, esos galardones, y que implica ser misericordioso, benigno y bondadoso. Solo recordemos lo que dice la palabra de Dios, y es que si alguno es sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales restaurémoslo con espíritu de mansedumbre, considerándonos a sí mismos, no sea que también seamos tentados, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Y en Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, todavía podríamos hablar algunas cosas más al respecto, pero el tiempo ya se nos está terminando. Por lo tanto, solo quisiera hacerle un recordatorio de lo que son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, es decir, las características de esa eternidad que ya podemos vivir desde hoy, las bendiciones que tenemos, y eso va a requerir que cambiemos nuestra perspectiva en algunas cosas que hoy no las vemos como bendiciones, pero que son bendiciones, porque bendición es todo aquello que es para nuestro bien, todo aquello que viene de Dios, que es para nuestro bien, no lo que nos agrada, no lo que agrada a nuestra carne, sino lo que es para nuestro bien en Cristo Jesús. Algunas de esas bendiciones que ya tenemos para poder vivir la vida eterna aquí en la tierra, para comenzar a experimentar esas primicias de la vida eterna aquí en la tierra, tenemos en primer lugar la palabra.
En segundo lugar, el Espíritu Santo. En tercer lugar, la oración, la alabanza, la adoración. Todas estas cosas, la palabra, el Espíritu Santo, la oración, la alabanza, la adoración, una gran mayoría de nosotros no las vemos como bendiciones, las vemos como cargas, las vemos como obligaciones, las vemos como disciplinas. No es ninguna de esas cosas. Todas son bendiciones porque todas son para nuestro bien. Son regalos de la gracia de Dios para llevarnos a experimentar la vida eterna que Cristo ya pagó para nosotros y que podemos experimentar desde ahora en nuestra vida terrenal. Necesitamos revalorizar, apreciar, estimar esas bendiciones que tenemos de parte de Dios. La palabra, el Espíritu Santo, la oración, la alabanza, la adoración. Otra de esas bendiciones que tenemos es una nueva naturaleza. Necesitamos echar mano de esa nueva naturaleza y vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. Algunos tienen esa nueva naturaleza en el closet y siguen viviendo bajo la naturaleza pecadora, bajo la naturaleza carnal, ya siendo salvos, porque tienen escondida esa nueva naturaleza. Si nosotros entendemos que tenemos una nueva naturaleza, todas las cosas viejas tendrían que pasar y todas ser hechas nuevas, y nuestra forma de vivir debería cambiar. No solo se trata de decir que soy salvo, sino se trata de manifestar que se es salvo en una nueva manera de vivir. La Biblia lo dice claramente. No recibimos una nueva naturaleza teórica, no recibimos una nueva naturaleza para vivirla hasta que lleguemos a Cristo. Recibimos una nueva naturaleza para vivirla desde hoy, una nueva naturaleza que nos lleve a vivir de una manera diferente a cómo vivíamos en el mundo. Allá no seguir amando las cosas que amábamos en el mundo, allá no seguir persiguiendo las cosas que perseguíamos en el mundo, porque ahora nuestra ciudadanía ya no está en el mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos embajadores y aquí en la tierra somos extranjeros y solo estamos de paso. Por lo tanto, nuestra vida debería tener un cambio de enfoque. Si verdaderamente somos salvos, tenemos una nueva naturaleza, y la nueva naturaleza implica un nuevo enfoque, y necesitamos valorar como una bendición de Dios esa nueva naturaleza y desarrollarla y manifestarla cada día más en nuestra vida cotidiana. Por el otro lado, la palabra de Dios también nos dice que como parte de esa nueva naturaleza tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para pensar, para sentir, para decidir conforme a Cristo, conforme a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, no seguir tomando decisiones que a nosotros nos parecen derechas en nuestra propia opinión. Si tenemos la mente de Cristo, es para tomar decisiones conforme a Cristo, es para tener los pensamientos de Cristo. Por eso la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice que todo lo bueno, lo justo, lo honorable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, en eso pensemos. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente que está constantemente puesta en el Padre. Recordemos que Jesús decía: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Lo que yo veo y lo que yo hago es lo que veo y hacer, lo que veo decir y hacer al Padre. Por lo tanto, era una comunión constante. Tenemos la mente de Cristo para pensar como Cristo, y pensar como Cristo es pensar en hacer la voluntad de Dios en todas las cosas todo el tiempo. Por el otro lado, tenemos otro regalo que también muchas veces no lo apreciamos, no lo valoramos. Por cierto, la mente de Cristo que ya tenemos tampoco la valoramos, porque si la valoráramos, nuestra mente de Cristo estaría orientada a pensar de día y de noche en la palabra de Dios. Si usáramos la mente de Cristo, meditaríamos de día y de noche en la palabra, tendríamos en ella nuestra delicia, serían nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, no algo que tenemos ahí amontonado para un momento de emergencia o para cuando estemos en tribulación, angustia
angustia o algo así, sino todo el tiempo. Por el otro lado, también tenemos como otro regalo de Dios su paternidad. Y su paternidad no es para que sea un título, no se trata de decirle a Dios Padre, sino se trata de que usted y yo vivamos como hijos de Él, con una nueva identidad, como nos lo enseña 1 Pedro capítulo 1, versículo del 13 al 16. Y esto nos lleva también a un nuevo regalo que deberíamos apreciar, y es una nueva familia, la familia de la fe, la familia de todos los hijos de Dios, que somos hermanos, no enemigos los unos de los otros. Y pareciera que en muchos de nosotros no entendemos esa parte de que somos hermanos de los demás, sino más bien parecería que estamos en competencia, que son nuestros enemigos, que necesitamos atacarlos, etcétera, etcétera. Porque no estamos apreciando ese regalo que Dios nos ha dado. Ya llegamos al final del tiempo para esta enseñanza, que la vamos a continuar el miércoles a las 8 de la noche, así que lo espero. No hemos visto ni siquiera, yo diría que tal vez hemos visto un 10% de todos los regalos, sí mucho, ¿verdad? De todos los regalos de la herencia de su gracia para con nosotros, de las riquezas de su herencia para con nosotros. Así que lo invito para que el próximo miércoles a las 8 de la noche nos volvamos a conectar y sigamos escudriñando estas riquezas de la gracia de Dios. Pero recuérdese, necesitamos diligencia y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, comenzando por cambiar nuestra manera de apreciar la palabra de Dios, el regalo del Espíritu Santo en nosotros, la oración, la alabanza, la adoración, esa nueva naturaleza que tenemos en nosotros, la mente de Cristo que tenemos en nosotros, no para que la tengamos de adorno, sino para que la usemos, y ese regalo de ser hijo de Dios para vivir como hijo de Dios y la pertenencia a una nueva familia. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, y les recuerdo, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, que la pueda compartir con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Y aparte les recordamos que tenemos un par de recursos para su bendición y edificación también, que es la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, que son de acceso gratuito para que usted pueda recurrir a ellos para seguir edificando su fe en Cristo Jesús y creciendo en esta salvación tan grande que tenemos en Él. Muy bien, solo para resumir, le recuerdo que tenemos dos dimensiones de la eternidad. Una, para vivirla el día de hoy aquí en la tierra y mientras dure nuestra vida terrenal, y otra dimensión que vamos a vivir cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero para vivir la dimensión terrenal de la eternidad necesitamos ser diligentes en la transformación de nuestra manera de vivir, de ver las cosas, de pensar las cosas, y que esa transformación sea conforme a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a terminar entonces orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos que esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo la revele y la alumbre en nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos apreciar, y no solo apreciar, sino valorar y poner en uso, Señor, todos esos regalos de tu gracia para con cada uno de nosotros, Señor, que cambies nuestra manera de pensar respecto a muchas de las cosas que hoy no vemos como regalos, pero que son regalos de tu gracia, Señor, para que podamos vivir vidas plenas, abundantes, vidas prósperas, Señor, en bienestar, vidas shalom en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te pedimos, Señor, perdón por no haber valorado anteriormente algunas de esas bendiciones que tú nos has regalado, Señor, para nuestra
para nuestro bien, para nuestra bendición, Padre. Señor, en el nombre de Jesús también venimos en esta hora pidiéndote, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Señor, de cualquier enfermedad en los hospitales o recuperándose en sus casas, Señor, y te pedimos que tú envíes tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre ellos para sanar y restaurarlos, Señor, de esa enfermedad. Y para que sirva para que los que no te conocen se acerquen a ti, Señor, y para que los que ya te conocen se acerquen aún más, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos liberte, nos restaure, nos guarde, nos proteja, nos fortalezca, Señor, y nos acerque cada día más a ti y también a cada uno de los nuestros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida y linda noche, y primeramente Dios, nos reencontramos el próximo miércoles para continuar con esta enseñanza hermosa de la palabra de Dios. Bendiciones para todos y un abrazo, que tengan una linda noche.